bendiga, motivo de gozo poder llegar a ustedes por este medio. Espero se encuentren sanos, salvos, buscando más y más del Señor. Es de reconocer que necesitamos de nuestro Creador, que es nuestro deber darle la honra y la gloria, y que solo Él es digno de ser alabado. Te agradezco por tomar de tu tiempo para escuchar la palabra de Dios. Te animo a que sigas adelante, que tengas una buena comunión con nuestro Padre, ya que eso te ayudará bastante en lo espiritual. Te pido que por favor me acompañes a leer en Proverbios capítulo 16, versículo 32, donde la palabra de Dios nos habla diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Señor, en este momento te doy gracias por el privilegio que me das de traer tu palabra. Te pido que seas tú hablando por medio de mí, tocando corazones, transformando vidas, permitiendo que personas vengan más y más a ti. Úsame como utensilio útil. Te pido, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. En este momento estaremos meditando bajo el tema seamos pacientes. Es de reconocer que nosotros queremos que las cosas se hagan de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, que las cosas se hagan a nuestra manera, no tomando en cuenta que a veces las cosas no saldrán bien, pero queremos apresurar la vida. Ya no queremos vivir una vida con calma, sino que queremos estar viviendo una vida a la ligera, en el cual no importa a quién dañamos, no importa qué sale mal, lo único que nos interesa es nuestro propio beneficio. Pero es importante que reconozcas que la paciencia es bien importante. La misma Escritura nos habla hoy claramente que es mejor tener paciencia que ser valiente. ¿Por qué? Una persona valiente muchas veces se deja llevar por el ego y actúa en eso, en vez de tomar en cuenta que a veces es mejor esperar. Es mejor mantener la calma, reconociendo que las cosas no siempre saldrán a como queremos, que a veces hay que tener paciencia con personas a nuestro alrededor, ya que ellos se dejan llevar a sí mismos sin tener paciencia. Hay personas que en vez de confiar en lo que el Señor quiere, se dejan llevar por los deseos de la carne, por sus propios pensamientos, olvidándose que los pensamientos del hombre no son igual a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios claramente, ciertamente, son más altos que el de los nuestros. Son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Pero muchas veces en la desesperación llegamos a creer que el Señor nunca nos va a contestar, que Él simplemente tiene preferencia con ciertas personas que a nosotros nos deja en el olvido. Oramos y no recibimos la respuesta que queremos. Se nos olvida la situación de Daniel, que él oró, pero la respuesta no le vino inmediatamente, sino que varios días después, cuando se le presentó el ángel a darle la respuesta a su oración, el ángel le dijo a Daniel: desde el instante en que oraste, tu oración fue escuchada por Dios, pero hubo un ángel que impedía a que te traera la respuesta a tu oración. Asimismo, es importante que tú y yo tengamos paciencia. Daniel no se dio por vencido, sino que confió en el Señor. Es importante que tú y yo aprendamos a confiar en Dios. En la tormenta, que no se te olvide que ahí está Dios contigo. Él nunca nos abandona. Entre la tormenta, lo que Dios está haciendo es moldeándonos para que reconozcamos que somos nosotros que necesitamos de Él y no Él de nosotros. Ya dejemos de creer que el Señor es nuestro títere, que nosotros hablamos y Él obedece, que nosotros podemos controlarlo como que si fuera un muñequito con quien podemos hacer lo que queramos. Las cosas no son así. Es importante que reconozcamos que debemos de ir mejorando nuestra actitud, debemos de ir mejorando nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante. Pero hoy en día queremos que las cosas se hagan como nosotros dijimos: Señor, yo te dije que las cosas así debían de hacerse, pero no se hicieron. ¿Acaso no tomas en cuenta que a veces cuando Dios no responde es porque reconoce que al instante que reciba la respuesta
te apartarás de él inmediatamente. Mala costumbre del ser humano que recibe respuesta y entonces se olvida de Dios. En momentos de llanto, momentos de desesperación, momentos de aflicción, ahí sí claman a Dios. Y Dios, lleno de misericordia, nos responde a nuestras peticiones. Pero es importante que tomemos en cuenta que Él sabe lo mejor para nosotros. Otro punto por el cual Él tarda, Él quiere ver si en verdad tú estás confiando en Él o simplemente estás hablando por hablar. Y al instante cuando las cosas no van bien, es entonces cuando te desesperas y buscas las cosas del mundo en vez de buscar las cosas de Dios. Quiere ver si en verdad lo que tú dices no simplemente viene de labios nada más, sino que de lo más profundo del corazón. ¿En verdad le amas o simplemente hablas de amor porque puedes hablar? Él mismo dijo en su palabra que su pueblo de labios le adora, mas su corazón está lejos de Él. Aprendamos a confiar en Él. Y varias veces no hay respuesta a nuestras oraciones, porque es de tomar en cuenta de que Él reconoce que lo que pedimos no es algo que nos conviene. Pedimos cosas que no nos convienen y eso al final de tanto terminará apartándonos de Dios. ¿Cuántas personas no se encontraban en el Antiguo Testamento pidiendo cosas inadecuadas, ayunando para dañar a otra persona y no ayunando por lo que el Señor pedía? Misericordia, ayude a otras personas. ¿Por qué razón estás buscando tú a Dios? ¿Por razón en la cual Dios recibirá la honra y la gloria? ¿O porque tú quieres ser exaltado? ¿Porque tú quieres vanagloria? ¿Porque tú quieres que otros te miren? Tome en cuenta que Dios no comparte su gloria con nadie. Es un Dios celoso, un Dios que no está dispuesto a que ningún objeto, ningún Dios de metal, de madera o de bronce reciba la honra. Solo Él es digno de ello. Pero no, hoy en día lamentablemente el ser humano, llevado por su confusión, llevado por sus malos deseos, hace un Dios de metal, de madera o de bronce y después adora al mismo Dios el cual crearon. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Reconozcamos que no hay Dios como nuestro Creador. No hay otro nombre dado a los hombres como el de Jesús. Ese es único y verdadero, aquel que está dispuesto a venir a nuestro auxilio. Yo sé que en momentos de tormenta, en momentos de aflicción, perdemos la fe, pero es importante que sigamos adelante, que no nos demos por vencido, que clamemos su nombre. ¿Acaso crees que, como se dice normalmente, que las cosas buenas no vienen fácil? Y no de que Dios no pueda contestar de la noche a la mañana, ciertamente que sí. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el que todo lo puede. Yo he visto situaciones donde el Señor responde de la noche a la mañana, cosas que deberían tomarse tanto tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, se llevan a cabo. Para Dios no hay nada imposible, pero no siempre será así, porque entonces querremos estar usando al Señor simplemente para nuestra conveniencia. Él también quiere ver tu lealtad, Él también quiere ver tu fe, Él también quiere ver qué tan firme te encuentras en Él. Sigue adelante, reconoce que aún Abraham se mantuvo firme a pesar de que las cosas no parecían tener sentido. A él se le prometió que sería llevado a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluía leche y miel. Anduvo caminando por mucho tiempo, no llegaba, y al final de tanto, él no se dio por vencido, sino que se mantuvo firme. La promesa que fue dada a él no se cumplió en él, sino que en su descendencia. Asimismo, nosotros no debemos de darnos por vencidos. Y no de que te digo que esperes de que las bendiciones lleguen solamente a tu descendencia. Ciertamente puede llegar a ti, pero ya deja de creer que el Señor te responderá solamente en situaciones de un día a otro. Hay veces que hay que esperar meses, hay veces que hay que esperar hasta años. Estás orando para que esa persona cambie, tu esposo, tus hijos ahogados en alcohol, y tú has estado pidiendo. Pues no te des por vencido, ten paciencia. Te recomiendo aún de que a veces es importante no llevar esa carga en ti. Ten paciencia, ponlo en las manos de Dios y dile: Señor, yo confío en ti.
te pongo esta circunstancia en tus manos, ya no pensaré en ella, ya no te pediré otra vez constantemente, porque confiaré en ti. No de que no es bueno pedir y pedir a Dios, pero a veces es importante decirle, ya te pedí, ya ayuné, ya oré, ya te expliqué mi situación, pero yo no puedo mantenerme afligido por esto. Lo pongo en tus manos y en el momento indicado tú obrarás a mi favor. Tú romperás cadenas, aunque algo parezca imposible. Yo reconozco que para ti nada es imposible. Yo reconozco que tú harás cosas extraordinarias en mi vida, pero no estamos dispuestos a hacer eso. Es importante que reconozcas que aunque el Señor declare algo para tu vida, no siempre sucederá de la noche a la mañana. Es importante que seas paciente. Imagínate a José, recibió el sueño de que llegaría a ser alguien importante, pero nada iba como él quería. Nada iba a como él creía que deberían de ser las cosas. Odiado por sus hermanos, echado en un foso, acusado injustamente de quererle quitar la esposa a su amo, olvidado en la cárcel por 2 años por alguien a quien le interpretó sueños. Pero cuando Dios obrará en tu favor y media vez Él vea la paciencia, Él vea tu lealtad, Él vea tu fe, obrará a tu favor. Que de la noche a la mañana Él puede cambiar las cosas a pesar de tu sufrimiento, a pesar de tu pasado, a pesar de las circunstancias. Confía en Él y como José puedes llegar a ser alguien importante en la vida para honra y gloria de Él. José llegó a ser el segundo de Egipto. ¿Cuánto tiempo no llevas tú anhelando el ser promovido en tu trabajo, recibir una mejor posición? ¿Cuántas veces no has invertido y las cosas no salen bien? Has hablado, has orado, has declarado victoria, pero el Señor parece tardar. Toma en cuenta que el Señor no tarda a como muchos creen. Él obra para honra y gloria de Él, que aún hasta su venida muchos tienen por tardanza, pero Él lo hace reconociendo de que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos reconozcan que la muerte de Cristo Jesús no fue en vano, que esa sangre que fue derramada tiene la capacidad de borrar el pecado por más grande que tú creas que sea, porque hay personas que creen que su pecado es muy grande y que Dios nunca les perdonará, pero es importante que tomes en cuenta que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. El amor de Dios es superior a cualquier otra cosa, pero muchas veces nosotros no entendemos eso. Queremos obrar rápidamente. Tomemos a David como ejemplo. A él se le fue declarado que él sería rey de Israel. Fue ungido como rey. Fue puesto a un lado. Todos los demás hermanos fueron probados para ver si sería el rey. Pero Dios dijo claramente que Él no se fija en lo físico, Él se fija en el corazón. Tú has pedido, el Señor ha declarado victoria en tu vida, pero nada parece tener sentido. Ten paciencia, guárdate y reconoce que lo que es tuyo, nada ni nadie te lo puede quitar. Si el Señor ha declarado que te va a usar de alguna manera u otra, tú mantente firme, síguele adorando, síguele glorificando y entiende que todo sucederá en su debido momento. David mantuvo paciencia y llegó a ser un rey extraordinario, que aún hasta el presente es uno de los reyes de quienes más se habla, de quienes más se conoce de las Escrituras. Dejó una huella impactada, el cual podemos admirar. ¿Se equivocó en el camino? Ciertamente que sí, pero aún así cuando Dios hablaba de él, decía: quiero que sean como mi hijo David, que no se apartó de mí, que siempre anduvo haciendo lo que yo quería. Cada vez que se habla en la Biblia de un rey, dice: porque no anduvo en los caminos de su padre David. Este sí anduvo en los caminos de su padre David. Ya habían pasado varias generaciones, pero se seguía hablando de David, que querían que lo tomaran a él como ejemplo. ¿Será que tú y yo podemos ser el ejemplo del cual muchos podrán decir: Dios lo usa a él, yo quiero ser como él, quiero ser como ella? Lleguemos a tener paciencia y como dice la Escritura,
es más importante poder dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Por qué? Esas personas que llegan a hacer grandes cosas, ciertamente es bueno, pero ya después cuando logran recibir aquel gran reconocimiento, terminan diciendo, yo lo logré, en vez de decir, el Señor me ayudó. Yo llegué a hacer grandes cosas, en vez de decir, con ayuda de Dios, lo logré. Y créeme, la vanagloria llega a la vida de cualquier persona si no se cuida. Y por eso mismo Pablo tenía una enfermedad por la cual era castigado. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaba el punto en el querer jactarse, el Señor le recordaba que no era él el que estaba haciendo las cosas, que no era Pablo, sino que era Jehová. Asimismo, el Señor nos usa, y hay personas por una pequeña cosa que reciben, ya se creen gran cosa, ya se creen como que si nada ni nadie podrá cambiarlos, pero es importante que reconozcamos que el Señor obra en nuestra vida para honra y gloria de Él. En este momento te animo a que confíes en Dios, a que tengas paciencia, a que no te des por vencido y que reconozcamos que el Señor obrará para honra y gloria de Él. Las hermanas de Lázaro perdieron paciencia y llegaron a creer que ya la vida de Lázaro había terminado, pero Cristo Jesús les demostró que Dios obra en el momento indicado. Aunque nada parezca tener sentido, el Señor te demostrará que todo tiene sentido, que todo está en los planes de Él, que aunque tú te quieras dar por vencido, Él te puede levantar de la circunstancia en la cual te encuentras. Pero muchas veces el Señor está obrando en nuestra vida y aún así nosotros, por creer que se está tardando mucho, actuamos rápidamente. Rápido agarras una mujer sin casarte, te dejas llevar por los deseos de la carne y al final de tanto ese hogar nunca funciona. Te apresuras a agarrar trabajos que no te convienen, te apresuras en invertir en cosas que terminarán siendo un fracaso por no ponerlo en las manos de Dios. Se te habla tu vida por la palabra de Dios, por sueños, y tú no aceptas lo que se te dice. Profetas declarándote palabras en las cuales puedes ser edificado, pero tú no crees en ello, porque lamentablemente ya te dejas llevar en creer de que el Señor ya no puede hablar a tu vida, de que la palabra de Dios es una historia nada más. Pero es importante, mi amado hermano, mi amado oyente, que reconozcamos que esa palabra que está escrita en la Biblia está ahí para que tú y yo podamos usarla en edificarnos, en convertirnos en mejores adoradores, en no darnos por vencido. No seamos como Sara, que no tuvo paciencia. Se le dijo que iba a tener un hijo, pero ella no tuvo paciencia. Se apresuró en darle a su sirvienta, a su esclava Abraham, para que tuviera un hijo, el cual no era el hijo prometido. Dios prometió un hijo y se lo terminó dando, pero por apresurarse tuvo un hijo el cual terminó echando de su casa después. Un hijo el cual estaba en los planes de Dios, pero es para demostrar que muchas veces nosotros actuamos perdiendo la paciencia y no tomando en cuenta que lo más importante es confiar en Dios. ¿Cómo te encuentras tú en este momento? ¿Te encuentras teniendo paciencia o te estás dando por vencido? ¿Ya no quieres seguir adelante? En el trabajo te tratan mal, cosa injusta, pero por favor, mantente fiel y reconoce que el Señor adereza mesa adelante de nuestros enemigos. Esas personas terminarán viendo que cuando Dios está a nuestro favor, los vientos soplarán, nos ayudarán a llegar a lugares en los cuales nunca esperábamos llegar. ¿Pero por qué? Porque fuiste fiel, porque no te diste por vencido, confiaste en Él, el cual es lo más importante. Paciencia, paciencia, paciencia. Pero muchas veces no queremos tener paciencia. Mira la situación de Saúl. Él estaba puesto como rey. Cada quien tenía lo que debía de hacer. Los levitas eran los encargados de ofrecer sacrificio, los sacerdotes involucrados. El rey no tenía nada que ver ahí.
Pero en una situación cuando iban a entrar a guerra, el rey llegó a creer de que Samuel, quien debía de hacer el sacrificio, se estaba tardando mucho. Viene Saúl apresuradamente, ofrece un sacrificio el cual no le convenía a él. Momentos después va llegando Samuel, se da cuenta de que un sacrificio está siendo dado y pregunta a Saúl: ¿qué pasa? ¿Por qué lo has hecho? Esto no te convenía. El Señor hoy te iba a declarar de que tu reino iba a ser perpetuo, pero hiciste algo malo. Más bien, en vez de declararte un reino eterno, se te has dicho que tu reino se te será quitado. ¿Cuántas veces en tu vida tú no estás a punto de recibir la bendición, pero te das por vencido? Te has mantenido fiel, has sido leal en todo cuando se trata del Señor, pero te apartas porque según tú el Señor se tarda mucho. No hagamos eso y mantengámonos firmes para la honra y gloria de Dios. Dejemos de querer hacer las cosas a nuestra manera y reconozcamos que el Señor sabe lo que hace. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Síguele pidiendo, mantente fiel, no te desesperes, ponlo en las manos de Dios y dile: Señor, yo te lo pongo en tus manos. Confío en ti y reconozco que en el momento indicado las cosas cambiarán a mi favor para honra y gloria tuya. En este momento te animo a que sigas adelante, no te des por vencido, y si te has sentido que ya no puedes y has perdido fuerzas, te animo a que renueves tus votos con el Señor. Si hay alguien que le gustaría entregar su vida a Cristo, hagámoslo. Oramos. Señor, en este momento te agradezco por el privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú obrando para esas personas que quieren entregar su vida a ti. Por favor, toma sus pecados, tíralo a lo más profundo de la mar, escribe sus nombres en el libro de la vida y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta el final de la carrera. Estas cosas te las pido, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Que el Señor me lo bendiga.